El dinero no es simplemente papel, metal o números digitales en una pantalla, sino energía condensada que responde directamente a la frecuencia vibratoria del observador que lo percibe, y comprender el proceso cuántico exacto mediante el cual la energía invisible se densifica en materia visible es descubrir la llave maestra que transforma cualquier situación financiera desde su nivel más fundamental. Lo que está por revelarse en este viaje no es teoría abstracta ni especulación filosófica, sino la exploración detallada del mecanismo cuántico real documentado por la ciencia, mediante el cual los pensamientos, que son ondas de energía, se colapsan en eventos físicos, incluidos eventos financieros, y cómo cualquier persona puede aplicar conscientemente este conocimiento para hacer que la energía de abundancia que fluye constantemente a su alrededor se condense en la manifestación material de dinero, oportunidades y riqueza tangible. Al final de este recorrido, no solo habrá comprensión intelectual de cómo la energía se convierte en materia, sino un mapa práctico preciso de cómo convertirse en el observador financiero, cuya simple presencia consciente y alineada hace inevitable la materialización de abundancia desde el campo de energía pura hacia la experiencia física, concreta. Antes de continuar más profundo en este secreto cuántico, existe una forma de comenzar a activar el proceso de densificación de energía en materia desde este instante. Escribir en los comentarios la palabra abundancia como una declaración energética consciente de que se está listo para comprender y aplicar el proceso mediante el cual la energía invisible se convierte en riqueza visible. Si te está gustando este video, quiero contarte algo. Ya ha salido a la venta mi nuevo libro virtual, La Mente Abundante. Si quieres dar un nuevo paso para ampliar tu conciencia, este libro es el indicado. Está disponible con descuento hasta fin de año y también puedes leer una versión gratuita para ver si te gusta. El enlace a la web está en la descripción y en el comentario fijado. Sigamos con el video. Comenzar a explorar el secreto cuántico del observador financiero requiere primero establecer una verdad fundamental que la física cuántica ha demostrado de manera irrefutable. La energía y la materia no son dos cosas separadas. Son dos estados del mismo fenómeno. La famosa ecuación de Einstein, energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado, establece matemáticamente que la materia es energía condensada. Todo lo que parece sólido, incluido el dinero en su forma física, es en realidad energía vibrando a una frecuencia específica que la hace aparecer como sólida a nuestros sentidos. Entonces, cuando alguien dice que no tiene dinero, desde la perspectiva cuántica, lo que realmente está diciendo es que la energía en su campo de experiencia no se está condensando en la forma específica llamada dinero. Y la pregunta crucial se convierte en ¿por qué la energía se condensa en ciertas formas para algunas personas y no para otras? ¿Qué determina si la energía permanece invisible o se materializa como abundancia visible? Y aquí es donde entra el concepto del observador. En física cuántica, el observador no es un espectador pasivo, es un participante activo en la creación de la realidad. Y en el contexto financiero, el observador es quien, a través de su frecuencia vibratoria, determina si la energía se condensa en abundancia o permanece como potencial no manifestado. Profundizar en cómo funciona exactamente este proceso de conversión de energía en materia requiere entender uno de los experimentos más revolucionarios de la ciencia, el experimento de la doble rendija. Este experimento demuestra algo que parece imposible según la lógica del sentido común. Cuando se disparan partículas individuales, como electrones o fotones, hacia una pantalla con dos rendijas, esas partículas se comportan como ondas de energía, pasando por ambas rendijas simultáneamente y creando un patrón de interferencia. Este es su estado de energía pura, existiendo como posibilidad en múltiples lugares al mismo tiempo. Pero en el momento exacto en que se coloca un detector para observar por cuál rendija pasa la partícula, algo extraordinario sucede. La onda de energía colapsa instantáneamente en una partícula de materia, localizándose en un solo lugar. La simple acción de observar convierte la energía en materia. El observador no está simplemente viendo lo que ya existe. El acto de observar
está causando que la energía se condense en materia. Y si esto es cierto para partículas fundamentales, es cierto para todo lo que está hecho de esas partículas, lo cual es absolutamente todo en el universo físico, incluido el dinero. Entonces, aplicado a las finanzas, significa que alguien no está simplemente observando una realidad financiera preexistente. Está colapsando activamente la energía de posibilidad financiera en la materia de realidad financiera a través del acto mismo de observar, y la forma en que observa, con qué frecuencia observa, con qué expectativas observa, determina exactamente en qué forma se condensa esa energía. Ahora es crucial explorar qué determina cómo alguien observa su realidad financiera, porque ahí es donde reside el poder de transformación. La frecuencia vibratoria del observador es lo que determina la naturaleza del colapso de energía en materia. Y la frecuencia vibratoria está determinada por 3 elementos interconectados: pensamiento, emoción y creencia. Cada pensamiento es un impulso eléctrico en el cerebro que genera un campo electromagnético débil pero medible. Cuando ese pensamiento se repite, crea un patrón neuronal. Cuando ese patrón neuronal se carga con emoción, la señal se amplifica dramáticamente. Y cuando ese patrón cargado emocionalmente se sostiene el tiempo suficiente, se convierte en una creencia, que es esencialmente una frecuencia estable en el campo de conciencia. Entonces, alguien que piensa constantemente pensamientos de escasez, siente emociones de carencia y sostiene creencias de limitación, está transmitiendo una frecuencia vibratoria específica al campo cuántico. Y ese campo cuántico, siendo el océano de energía pura del cual emerge toda materia, responde a esa frecuencia, colapsando la energía en experiencias materiales de escasez, carencia y limitación. No porque el universo sea cruel o selectivo, sino porque así es como funciona la mecánica de conversión de energía en materia. La frecuencia del observador determina la forma de la materialización. Explorar más profundamente el mecanismo de cómo el pensamiento, siendo energía, se convierte en materia financiera, requiere entender el concepto de resonancia. En física, la resonancia ocurre cuando un sistema, vibrando a una frecuencia específica, causa que otro sistema comience a vibrar en simpatía. Un cantante puede romper una copa de cristal alcanzando exactamente la frecuencia de resonancia de la copa. Un puente puede colapsar si muchas personas marchan en sincronía a su frecuencia de resonancia. La resonancia amplifica, la resonancia magnifica, la resonancia transfiere energía de un sistema a otro. Ahora, aplicado a las finanzas, cuando alguien sostiene constantemente pensamientos y emociones de abundancia, está generando una frecuencia de abundancia en su campo electromagnético personal. Y esa frecuencia comienza a resonar con las oportunidades, personas, ideas y circunstancias en el campo cuántico más amplio que vibran en frecuencias similares. Esta resonancia atrae, magnetiza, colapsa esas posibilidades de energía en manifestaciones materiales. Las oportunidades que aparecen no son coincidencias, son el resultado de resonancia entre la frecuencia del observador y las frecuencias correspondientes en el campo. Por otro lado, alguien vibrando en frecuencias de escasez entra en resonancia con escasez, atrayendo y colapsando experiencias materiales de limitación. El secreto cuántico del observador financiero es comprender que la energía no se convierte en cualquier materia aleatoriamente. Se convierte en la materia que resuena con la frecuencia del observador. Ahora es momento de explorar el papel crucial de la emoción en el proceso de densificación de energía en materia. Los pensamientos solos tienen poder limitado. Son señales eléctricas débiles, pero cuando un pensamiento se carga con emoción, su poder se multiplica exponencialmente. ¿Por qué? Porque la emoción involucra al cuerpo completo, no solo al cerebro. Cuando alguien siente una emoción fuerte, su corazón cambia su ritmo, su respiración se altera, sus hormonas se liberan, su campo electromagnético se expande o se contrae. El cuerpo entero se convierte en un transmisor de esa frecuencia emocional, y el campo electromagnético del corazón, que es aproximadamente 5000 veces más poderoso que el del cerebro, se convierte en la antena principal que transmite esa frecuencia al campo cuántico.
Entonces, alguien puede pensar positivamente sobre el dinero durante 5 minutos, pero si pasa el resto del día sintiendo ansiedad, miedo, resentimiento o desesperación en relación con sus finanzas, la señal emocional dominante es la que el campo cuántico está leyendo y respondiendo. Y esa señal emocional de baja frecuencia colapsa la energía en experiencias materiales de escasez correspondientes. Por otro lado, cuando alguien puede cultivar y sostener emociones elevadas como gratitud genuina, alegría, confianza, aprecio, amor, especialmente en relación con el dinero y la abundancia, esas emociones generan una frecuencia coherente y poderosa que literalmente ordena al campo cuántico que colapse la energía en formas materiales de abundancia. Las emociones no son solo experiencias internas, son las herramientas más poderosas para dirigir la conversión de energía en materia. Profundizar en el concepto de coherencia revela por qué algunas personas, incluso después de aprender sobre manifestación, no ven resultados materiales. La coherencia significa que todos los niveles del ser están alineados, todos transmitiendo la misma frecuencia. Los pensamientos conscientes dicen abundancia, los pensamientos subconscientes creen abundancia, las emociones sienten abundancia, las palabras hablan abundancia, las acciones demuestran abundancia. Cuando hay esta alineación total, el campo electromagnético del observador se vuelve coherente, como un láser en lugar de una bombilla. Toda la energía está enfocada en una dirección, y esa coherencia tiene un poder tremendo para colapsar la energía del campo cuántico en materia correspondiente. Pero la mayoría de las personas opera desde incoherencia masiva. Piensan abundancia por 5 minutos, pero sienten escasez por 23 horas y 55 minutos. Visualizan riqueza, pero sus creencias subconscientes susurran pobreza. Afirman prosperidad, pero sus acciones reflejan miedo. Esta incoherencia crea interferencia. Las señales se cancelan mutuamente. El campo cuántico recibe mensajes mixtos y confusos, y el resultado es que la energía no se colapsa limpiamente en ninguna forma específica, o colapsa débilmente en formas inconsistentes. El secreto del observador financiero efectivo es lograr y mantener coherencia total, donde cada nivel del ser está alineado en la misma frecuencia de abundancia, creando una señal clara, fuerte y consistente que el campo cuántico no puede ignorar. Ahora es esencial explorar el papel de las creencias subconscientes en el proceso de conversión de energía en materia, porque aquí es donde la mayoría de las personas se sabotea sin saberlo. Las creencias no son solo ideas que alguien tiene, son literalmente estructuras de energía en el campo de conciencia que actúan como filtros y moldes. Filtran qué información alcanza la conciencia y moldean cómo esa información se interpreta. Alguien puede tener un deseo consciente intenso de abundancia, pero si en el nivel subconsciente, en los 95% de procesamiento mental que ocurre fuera de la conciencia, sostiene creencias de que no merece riqueza, de que el dinero es malo, de que los ricos son codiciosos, de que la abundancia es para otros pero no para él. Esas creencias subconscientes están generando una frecuencia en el campo que contradice completamente el deseo consciente. Y cuando hay conflicto entre el consciente y el subconsciente siempre gana porque es más profundo y más poderoso. Entonces, el campo cuántico responde a la frecuencia subconsciente dominante, no al deseo consciente superficial. Y la energía se colapsa en experiencias materiales que confirman las creencias subconscientes, no los deseos conscientes. Esto explica por qué tantas personas pueden trabajar duro, aplicar técnicas, hacer afirmaciones, pero seguir experimentando escasez. Están tratando de cambiar la superficie, mientras las profundidades permanecen atadas a limitación. El secreto cuántico requiere ir a esas profundidades, identificar las creencias subconscientes limitantes y transformarlas. Porque solo cuando las creencias más profundas cambian, cuando el subconsciente finalmente se alinea con el deseo consciente, la frecuencia completa del observador cambia, y cuando esa frecuencia completa cambia, la forma en que la energía se colapsa en materia cambia inevitablemente.
Explorar cómo transformar las creencias subconscientes para cambiar la frecuencia del observador revela que no es un proceso de fuerza bruta, sino de reprogramación gentil y consistente. Las creencias subconscientes se formaron a través de repetición durante años, a menudo décadas. Mensajes recibidos en la infancia, experiencias vividas, patrones observados en los padres y la sociedad, todo esto se acumuló y solidificó en las creencias profundas que ahora operan automáticamente. Entonces, transformarlas requiere introducir nueva información, nuevas experiencias, nuevos patrones, repetidamente, consistentemente, hasta que las viejas autopistas neuronales se debiliten y las nuevas se fortalezcan. Esto se hace a través de múltiples métodos que trabajan en conjunto. Visualización vívida que crea experiencias simuladas que el cerebro acepta como reales. Afirmaciones sentidas profundamente que son repetidas hasta que el subconsciente las absorbe. Actuación consistente como si las nuevas creencias ya fueran verdaderas, lo cual envía señales al subconsciente de que la realidad ha cambiado. Trabajo con estados alterados de conciencia, como la meditación o la hipnosis, donde el subconsciente es más accesible. Experiencias reales, por pequeñas que sean, de abundancia que se documentan y revisan para entrenar al cerebro a buscar y reconocer más abundancia. Todos estos métodos, aplicados consistentemente durante semanas y meses, gradualmente reprograman el subconsciente. Y cuando el subconsciente finalmente acepta las nuevas creencias de merecimiento, posibilidad y abundancia, la frecuencia del observador cambia a nivel fundamental. Y desde esa nueva frecuencia, la energía del campo cuántico comienza a colapsarse en formas materiales completamente diferentes. Ahora es crucial explorar el concepto de la atención como la herramienta más poderosa que el observador tiene para dirigir la conversión de energía en materia. La atención no es pasiva, es activa. Es la manera en que la conciencia enfoca su poder creativo. En física cuántica, se ha demostrado que las partículas existen en un estado de superposición en múltiples estados simultáneamente hasta que son observadas, y es la atención del observador lo que colapsa esa superposición en un estado definido. Aplicado a las finanzas, significa que mientras alguien no esté prestando atención a su situación financiera, esa situación existe en un estado de potencialidad fluida, pero en el momento en que la atención se enfoca en ella, se colapsa en una realidad específica, y la naturaleza de esa realidad colapsada está influenciada por cómo se presta esa atención. Si alguien pone su atención en sus problemas financieros, desde el miedo y la preocupación, está colapsando la energía en más problemas. Si pone su atención en las oportunidades y posibilidades desde la curiosidad y la confianza, está colapsando la energía en oportunidades. La atención es literalmente el instrumento mediante el cual el observador selecciona qué aspecto del campo de energía se solidificará en materia. Y el gran secreto es que cada persona tiene control total sobre dónde pone su atención. No es automático, no es aleatorio, es una elección consciente. Entonces, el observador financiero efectivo aprende a dirigir su atención estratégicamente, enfocándola no en lo que no quiere, sino en lo que quiere, no en el problema, sino en la solución, no en la carencia, sino en la abundancia. Y con cada momento de atención dirigida intencionalmente, está literalmente esculpiendo la energía del campo cuántico en las formas materiales que desea experimentar. Explorar el papel de la visualización en el proceso de conversión de energía en materia desde la perspectiva cuántica revela por qué es una herramienta tan poderosa cuando se usa correctamente. La visualización no es fantasía, no es escapismo, es el proceso de usar la imaginación, que es una facultad de la conciencia, para configurar el campo de energía antes de que colapse en materia. Cuando alguien visualiza con suficiente detalle, involucrando todos los sentidos, sintiendo las emociones como si la experiencia ya fuera real, está creando un patrón de energía en su campo electromagnético. Ese patrón actúa como un molde, como un atractor. Comienza a organizar la energía del campo cuántico alrededor de ese patrón, no de manera mágica, sino de acuerdo a cómo funcionan los campos de energía.
Los campos organizan la materia según sus configuraciones. Entonces, cuando alguien visualiza consistentemente abundancia financiera, con riqueza de detalles sensoriales y emocionales, está estableciendo un patrón de abundancia en su campo, y ese campo comienza a atraer, a magnetizar, a colapsar la energía del campo cuántico más amplio en manifestaciones materiales que coinciden con ese patrón. Las ideas que surgen sobre cómo generar dinero, las personas que aparecen con oportunidades, las circunstancias que se alinean de manera aparentemente fortuita, todo esto no es casualidad, es el campo de energía del observador, configurado por la visualización consistente, interactuando con el campo cuántico y colapsando posibilidades en actualidades. Pero aquí está lo crucial: la visualización debe ser vivida, no mecánica. Debe involucrar emoción genuina, no repetición vacía, y debe ser sostenida, no ocasional, porque el patrón de energía que se está estableciendo necesita tiempo y repetición para volverse lo suficientemente fuerte como para influir en el colapso del campo cuántico en materia. Ahora es momento de explorar cómo las acciones físicas encajan en el proceso cuántico de conversión de energía en materia. Existe un malentendido de que si la conciencia crea la realidad, entonces las acciones no importan. Pero eso es falso. Las acciones son extremadamente importantes, pero su papel es diferente de lo que comúnmente se piensa. Las acciones no crean abundancia directamente en el sentido de causa y efecto mecánico. Las acciones son expresiones de la frecuencia interna del observador. Son el campo de energía configurado internamente, moviéndose en el mundo físico. Entonces, cuando alguien toma acción hacia la abundancia desde una frecuencia interna de confianza, claridad y alineación, esa acción lleva consigo una firma energética poderosa. Abre puertas, atrae recursos, crea sincronicidades. Por otro lado, cuando alguien toma la misma acción externa pero desde una frecuencia interna de desesperación, miedo y necesidad, esa acción lleva una firma energética de contracción, repele oportunidades, cierra puertas, genera fricción. Entonces, no se trata de hacer más acciones o acciones más grandes. Se trata de asegurar que las acciones que se toman son expresiones de una frecuencia interna alineada con la abundancia. Y cuando ese es el caso, las acciones se vuelven extraordinariamente efectivas. Son el vehículo mediante el cual la energía configurada internamente se transfiere al mundo material. Son el puente entre el campo de energía invisible y la manifestación física visible. El secreto cuántico del observador financiero es alinear completamente la frecuencia interna primero y luego permitir que las acciones emerjan naturalmente desde esa alineación, sabiendo que esas acciones, cargadas con la frecuencia correcta, serán el catalizador final que colapsa la energía en materia. Profundizar en el concepto de sincronicidad desde la perspectiva cuántica revela que no es coincidencia aleatoria, sino evidencia visible del proceso de energía, convirtiéndose en materia. La sincronicidad ocurre cuando eventos aparentemente no relacionados se conectan de maneras significativas. Alguien piensa en una persona y esa persona llama minutos después. Alguien necesita información específica y un libro con exactamente esa información aparece inesperadamente. Alguien está buscando una oportunidad financiera y una conversación casual lleva directamente a esa oportunidad. Desde la perspectiva de la realidad como materia sólida separada, estas parecen coincidencias inexplicables, pero desde la perspectiva cuántica, donde todo es energía interconectada, la sincronicidad es la firma de un campo de energía alineado colapsando posibilidades en actualidades. Cuando el observador financiero está en coherencia, cuando su frecuencia interna está clara y consistentemente alineada con la abundancia, esa frecuencia comienza a resonar con las frecuencias correspondientes en el campo cuántico más amplio, y desde esa resonancia, la energía se organiza de maneras que producen sincronicidades materiales. Las sincronicidades no son milagros, son física, son el campo de energía del observador interactuando con el campo cuántico universal y colapsando conexiones que ya existían como potencial, pero que ahora se vuelven actuales. Entonces, cuando las sincronicidades financieras comienzan a multiplicarse,
Cuando las oportunidades aparecen de maneras aparentemente mágicas, no es magia. Es evidencia de que la frecuencia del observador ha alcanzado el nivel de coherencia necesario para influir poderosamente en cómo la energía se colapsa en materia. Y prestar atención a estas sincronicidades, reconocerlas, agradecerlas, fortalece el bucle de retroalimentación, haciendo que la conversión de energía en materia se vuelva cada vez más eficiente y frecuente. Ahora es esencial explorar el papel del tiempo en el proceso de conversión de energía en materia, porque esto es donde muchas personas pierden la paciencia y abandonan justo antes de que la energía se materialice. En el mundo cuántico, el tiempo no es lineal como se percibe en la experiencia ordinaria. Todas las posibilidades existen simultáneamente en el campo de energía pura, pero la materialización de esas posibilidades en experiencia física toma tiempo. Hay un periodo de gestación entre la configuración de la frecuencia del observador y la manifestación material correspondiente. Este periodo no es aleatorio, está determinado por múltiples factores: la claridad de la intención, la coherencia de la frecuencia, la ausencia de resistencias contradictorias, la cantidad de acción alineada tomada. Todos estos factores influyen en cuán rápido la energía se colapsa en materia, pero inevitablemente hay un retraso, y durante ese retraso, muchos observadores pierden la fe, no ven resultados inmediatos y concluyen que el proceso no está funcionando. Comienzan a dudar, su frecuencia cae, su coherencia se rompe, y paradójicamente, esa pérdida de fe interrumpe exactamente el proceso que estaba llevando la energía hacia la materialización. Es como plantar una semilla y luego desenterrarla cada día para verificar si está creciendo. El acto de verificar con duda interrumpe el crecimiento. El secreto cuántico del observador financiero es sostener la frecuencia alineada durante todo el periodo de gestación, sin necesidad de validación externa constante. Es confiar en que, bajo la superficie, en el campo invisible de energía, todo está moviéndose exactamente como debe. Y mantener esa frecuencia y esa confianza hasta que finalmente la energía alcanza el punto de densificación donde colapsa visible e innegablemente en materia. La paciencia no es pasividad, es el poder de sostener la frecuencia sin importar cuánto tiempo tome la materialización. Explorar el concepto de masa crítica en el contexto de la conversión de energía en materia revela por qué a veces parece que nada está cambiando durante mucho tiempo y luego de repente todo cambia al mismo tiempo. La energía no se colapsa en materia gradualmente de manera lineal, se acumula de manera invisible hasta alcanzar una masa crítica y luego colapsa repentinamente. Es como calentar agua. Puede estar a 98 grados y seguir siendo agua líquida. A 99 grados sigue siendo agua. Pero en el momento exacto en que alcanza 100 grados, se transforma instantáneamente en vapor. Ese es un cambio de fase, un salto cuántico. Y las transformaciones financieras funcionan de la misma manera. Alguien puede estar trabajando en su frecuencia interna durante semanas o meses sin ver mucho cambio material. Puede sentir que nada está funcionando, pero bajo la superficie, en el campo de energía, se está acumulando momentum. La coherencia se está fortaleciendo, las resistencias se están disolviendo, las conexiones neuronales se están recableando, las creencias subconscientes se están transformando. Todo esto es preparación invisible, y luego, en algún momento, se alcanza la masa crítica. La frecuencia del observador alcanza el nivel de poder necesario y de repente, en lo que parece ser de la noche a la mañana, todo cambia. Las oportunidades explotan, el dinero fluye desde múltiples direcciones, las circunstancias se reorganizan dramáticamente. Esto no es casualidad ni suerte. Es el proceso natural de cómo la energía, después de acumularse durante el periodo de gestación, finalmente alcanza el punto de colapso y se transforma en materia visible. El observador financiero efectivo comprende esto y no se desanima durante el periodo de acumulación invisible. Confía en que cada día de mantener la frecuencia correcta está acercando el sistema a la masa crítica, donde el salto cuántico de energía a materia se volverá inevitable. Ahora es crucial
explorar el papel de la gratitud en acelerar el proceso de conversión de energía en materia. La gratitud no es solo un sentimiento agradable, es una frecuencia vibratoria específica que tiene propiedades únicas en el contexto cuántico. Cuando alguien siente gratitud genuina, está transmitiendo al campo cuántico una señal clara. Hay abundancia presente, la reconozco, la aprecio. Y el campo cuántico, siendo un espejo perfecto, responde a esa señal colapsando más energía en formas materiales por las cuales estar agradecido. Es un bucle de retroalimentación positiva. Pero aquí está el secreto cuántico profundo. La gratitud puede usarse no solo para lo que ya existe materialmente, sino también para lo que aún está en forma de energía, esperando colapsarse. Cuando alguien puede sentir gratitud anticipada, gratitud por la abundancia que todavía no ha aparecido físicamente, pero que ya existe como posibilidad en el campo cuántico, está haciendo algo extraordinariamente poderoso. Está colapsando el tiempo. Está diciendo al campo, esto ya es mío, gracias. Y el campo cuántico, que no distingue entre pasado, presente y futuro en el nivel de energía pura, responde a esa señal de gratitud como si la cosa ya existiera. Y al responder, colapsa la energía en la materia correspondiente. La gratitud anticipada es una de las herramientas más poderosas para acelerar la materialización, porque está literalmente acortando el periodo entre la configuración de la frecuencia y la manifestación material. Está diciéndole al campo, no estoy esperando que esto aparezca para estar agradecido. Estoy agradecido ahora porque sé que ya existe en el campo de energía y su aparición material es inevitable. Explorar cómo el perdón encaja en el proceso cuántico de conversión de energía en materia revela por qué es tan esencial para la transformación financiera. El resentimiento, la culpa, la amargura, todas estas son frecuencias de energía muy densas y bajas. Cuando alguien carga estas emociones, especialmente en relación con el dinero y las finanzas, está literalmente creando bloqueos en su campo de energía. Estos bloqueos impiden que la energía fluya libremente y se colapse en materia. Es como tener tuberías obstruidas. El agua quiere fluir, pero los bloqueos lo impiden. De manera similar, la abundancia del campo cuántico quiere colapsarse en la experiencia de alguien, pero los bloqueos emocionales de resentimiento y culpa lo impiden. Entonces, el perdón no es solo una virtud moral, es una necesidad energética. Es el proceso de disolver esos bloqueos, de liberar esas frecuencias densas, de limpiar las tuberías para que la energía pueda fluir. Y cuando alguien perdona genuinamente, cuando suelta el resentimiento hacia quienes lo lastimaron financieramente, cuando se perdona a sí mismo por los errores del pasado, cuando suelta la amargura hacia el sistema o hacia los ricos o hacia cualquier cosa relacionada con el dinero, algo inmediato sucede en su campo de energía. Los bloqueos se disuelven, la frecuencia se eleva, el flujo se restaura y la energía que estaba atrapada en mantener esos resentimientos queda disponible para ser redirigida hacia la creación de abundancia. El observador financiero que desea maximizar la conversión de energía en materia debe hacer del perdón una práctica regular, no como una obligación, sino como una liberación estratégica de energía atrapada. Ahora es momento de explorar la dimensión de la entrega en el proceso cuántico. Existe una paradoja aparente aquí que confunde a muchos. Por un lado, se habla de ser el observador activo que colapsa la energía en materia a través de la frecuencia y la intención. Por otro lado, se habla de entrega y rendición. ¿Cómo pueden coexistir ambas? La respuesta está en entender que la entrega de la que se habla no es rendición pasiva o abandono. Es entrega del control obsesivo del ego pequeño a la inteligencia mayor del campo cuántico. Es decir, establezco mi intención clara, configuro mi frecuencia en alineación con la abundancia, tomo las acciones inspiradas que surgen y luego entrego el cómo y el cuándo específicos a la sabiduría del campo, confiando en que la energía se colapsará en la forma más perfecta en el momento más perfecto, que puede ser diferente de cómo mi mente limitada lo imagina. Esta entrega no debilita el proceso, lo fortalece, porque el control obsesivo del ego es en realidad una frecuencia de miedo. Es no confiar en que el proceso funciona.
y esa falta de confianza crea resistencia. Por otro lado, la entrega confiada es una frecuencia de fe. Es saber que el campo cuántico tiene infinitamente más información y recursos que la mente consciente limitada, y esa confianza permite que el campo trabaje con máxima eficiencia. Entonces, la práctica del observador financiero es intención clara combinada con entrega confiada. Es establecer la dirección firmemente y luego soltar el control de los detalles, permitiendo que el campo cuántico colapse la energía en materia de la manera más elegante y perfecta posible. Explorar el concepto de identidad en el contexto del observador financiero revela que la identidad no es quien alguien es, fundamentalmente, sino el patrón de energía estable que ha adoptado y con el cual se ha identificado. Y esa identidad energética es quizás el factor más poderoso que determina cómo la energía se colapsa en materia en la vida de alguien. Si la identidad central es «soy alguien que lucha con el dinero», entonces esa identidad es una frecuencia estable en el campo de energía de esa persona. Y esa frecuencia estable colapsa consistentemente la energía del campo cuántico en experiencias materiales de lucha financiera. No porque esa persona sea mala o esté maldita, sino simplemente porque el campo cuántico responde a la frecuencia del observador, y la frecuencia de la identidad es la más profunda y estable de todas las frecuencias. Por otro lado, si la identidad se transforma, si alguien llega a identificarse genuinamente como naturalmente abundante, como un imán para las oportunidades, como alguien para quien el dinero fluye fácilmente, esa nueva identidad es una nueva frecuencia estable. Y desde esa nueva frecuencia estable, la energía se colapsa naturalmente en experiencias materiales de abundancia. No se tiene que trabajar en ello, no se tiene que forzar. Simplemente sucede porque eso es lo que la identidad energética atrae. El secreto cuántico más profundo es que transformar la realidad financiera material requiere fundamentalmente transformar la identidad energética. Y esa transformación no es superficial, no es solo decidir ser diferente. Es un proceso profundo de desidentificarse con el viejo patrón de energía y encarnar completamente un nuevo patrón hasta que se vuelva la nueva normalidad estable. Y cuando esa transformación de identidad es completa, la conversión de energía en materia cambia automáticamente para reflejar la nueva identidad. Ahora, acercándose al cierre de este viaje profundo en el secreto cuántico del observador financiero, es momento de integrar todo en una comprensión unificada y práctica. La energía se convierte en materia no aleatoriamente, sino en respuesta directa a la frecuencia del observador. El observador, a través de sus pensamientos, emociones, creencias, atención, acciones e identidad, está constantemente transmitiendo una frecuencia al campo cuántico. Y ese campo cuántico, siendo el océano de energía pura del cual toda materia emerge, responde a esa frecuencia colapsando la energía en formas materiales que resuenan con ella. Este no es pensamiento mágico, es la descripción de un proceso cuántico real. Y cualquier persona, absolutamente cualquier persona, puede aprender a convertirse en un observador financiero efectivo. No requiere habilidades especiales o suerte o privilegios. Requiere comprensión del proceso y aplicación consistente de los principios. Requiere limpiar las frecuencias de escasez que han sido transmitidas inconscientemente durante años. Requiere establecer y sostener conscientemente frecuencias de abundancia. Requiere alinear todos los niveles del ser en coherencia. Requiere paciencia durante el periodo de gestación, donde la energía está acumulándose, pero aún no se ha colapsado visiblemente en materia. Requiere fe en el proceso, incluso cuando la evidencia material todavía no está presente. Y requiere acción inspirada que sirva como el puente final que permite que la energía configurada internamente se transfiera al mundo material externo. Todo esto puede ser aprendido, todo esto puede ser practicado, todo esto puede ser dominado. Y aquí, cumpliendo la promesa hecha al inicio, está la revelación final y transformadora del secreto cuántico del observador financiero. La razón por la que alguien ha experimentado limitación financiera no es porque sea inadecuado o porque el universo esté en su contra o porque no trabaje lo suficiente. Es porque, sin saberlo,
ha estado transmitiendo frecuencias de escasez que han estado colapsando la energía del campo cuántico en experiencias materiales de limitación. Ha sido un observador inconsciente, operando en piloto automático desde patrones heredados y programación social. Pero eso puede cambiar completamente en el momento en que hay comprensión y aplicación consciente del secreto. En el momento en que alguien comprende que es el observador cuya frecuencia determina cómo la energía se convierte en materia, todo el poder regresa a sus manos. Ya no es víctima de circunstancias externas. Es creador consciente de su realidad financiera. Y con esa comprensión viene la capacidad de transformar deliberadamente la frecuencia, de limpiar las viejas programaciones de escasez, de instalar nuevas frecuencias de abundancia, de mantener esa coherencia el tiempo necesario para que la energía se acumule y eventualmente colapse en la abundancia material deseada. El secreto cuántico del observador financiero no es que la energía se convierte en materia. Eso siempre ha sido cierto y siempre seguirá siendo cierto. El secreto es que cada persona es el observador que determina exactamente en qué materia se convierte la energía en su vida. Y con ese reconocimiento viene el poder absoluto de transformación. Entonces, la pregunta final no es si el proceso funciona. Funciona perfectamente para todos, todo el tiempo. La pregunta es, ¿está alguien listo para convertirse en un observador consciente? ¿Está listo para limpiar su frecuencia? ¿Está listo para transmitir coherentemente abundancia? ¿Está listo para sostener esa frecuencia durante el periodo de gestación? ¿Está listo para tomar las acciones inspiradas que sirven como puente? ¿Está listo para observar conscientemente su realidad financiera, sabiendo que cada momento de observación está colapsando energía en materia? Porque si está listo, si realmente está dispuesto a aplicar el secreto cuántico del observador financiero, entonces la transformación de su realidad material no es una esperanza distante. Es una inevitabilidad científica, porque cuando la frecuencia del observador cambia, la forma en que la energía se colapsa en materia debe cambiar para corresponder. Esa es la ley cuántica, esa es la verdad. Ese es el secreto que ahora ha sido completamente revelado. Y ahora, la elección y el poder están completamente en manos de cada individuo de usar ese secreto conscientemente para crear la abundancia material que desea experimentar.